tal, banda? Soy el Calafas de Lira. Estamos en la segunda temporada de Let's Talk About Rock. Transmitiendo, grabando desde los nuevos estudios del Calafas Bar 2, improvisando. Yeah, eso es todo. Y con los invitados del programa, Ricardo de la Cerda, el Free. Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Aquí con ustedes como buenos amigos. El amigo Juanito Martínez. Yeah, muy bien. Muchas Pistol gracias. Floyd. Pistol Floyd. Yeah, puro 311 piso. My Mind. ¿Cuál debe ser? Qué bueno. Bueno, No, gracias, pues miren, gracias. les damos la bienvenida. Empezamos temporada de Let's Talk About Rock. Vamos a cambiar un poco el concepto. Vamos con un juego de cómo vamos a manejar esta temporada. En esta ocasión tuve el agrado de invitar a Ricardo de la Cerda, el Cri, baterista del grupo Cementerio. ¿En qué época te tocabas tú con Cementerio, Ricardo? Sí, pues como grupo Cementerio comenzamos en los años 80, 86 a 92, 93. Estuvimos tocando como grupo Cementerio. ¿Quién estaba contigo en la banda? Mira, en el bajo es Javier Calderón, en la voz David Campos, en la guitarra es Jaime Esquivel. y Hoy la día batería, los sigues servidor. viendo a esos cabrones, todavía existen. Es decir, existen, me refiero a que estén vivos, me refiero a que musicalmente hacen algo, ya cada quien por su lado se separaron y ya nos vemos. Sí, ya bueno, cuando fue más o menos en el 93 que terminamos con el grupo, lo seguí viendo durante unos Siguen en 2, 3 contacto, años. vamos. Sí, pero ya Pero ya no hablan de rock, ya hablan de otras actualmente- pendejadas. Actualmente O de las pinches riumas. bueno, sí. Sí, ¿cómo andas, güey? No, ya algo pinche dolor de espalda, Dale. la madre esa, güey. Ya de rock ya ni más que hablan. ¿Cuál medicamento es mejor? Y es que las rodillas y la Ándale, chingada. Exactamente. No, seguimos. No, siguen cotorreando en el rock. Cotorreando y en el rock y tocando. Ahora sí que como. ¿Se juntan para palomazos? Se dice músico de cabecera, Sí. músico de Wow. rock, etcétera. Ah, muy bien. El amigo Tri, Así es. Aquí Pistol estamos, mi Floyd, Carlitos. Pistol Floyd, 311 My Mind, Yeah. rock urbano. En esa época, amigo Tri, Sí. no solía llamarse como rock urbano, ¿estás de acuerdo? Sí, no. Era rock nacional. Era rock. Era rock nacional. Y tú empiezas con la Pistol Floyd en la época, es decir, Pistol Floyd ya estaba organizada, Sí. ya estaba establecida como la banda Pistol Floyd. Sí. ¿Tú entras en qué año? Más o menos yo llego ahí a invitación del buen men. En paz descanse. Rubén González, en paz descanse, men. Ajá, Rubén González Morales. Yo llego a invitación de él me invita ahí por el año del 85, 86, más o menos, y pues vamos, dije, es algo diferente, vamos a apoyar. En esa época, aparte del men, estaba Sí, Olimpo, Olimpo. ¿El Huertas? Sí, como no. fueron de los iniciadores de la Pistol Floyd. Pistol Floyd, sí. La señora Mari, También, Sandy, el Borja, el Borja. el Borja, buen amigo, el Cache, El bandota, ¿no? O sea, saludos a era todos, la por crema cierto, innata, sí, exacto. Así es. crema innata de la banda. ¿Tu función en la Pistol Floyd qué era? Al final, bueno... ¿Ayudabas en todo apoyabas? Apoyábamos en todo, exacto. Yo creo que eso era lo Básico y primordial de todos ahí, Ajá, apoyar todo. aplicarnos, apoyar en todo. A mí se me facilitaba el dibujo, entonces sí llegué a elaborar carteles de las bandas que llegamos a traer aquí. Y en esa época, lo estamos hablando, los carteles eran mimeógrafo. Es decir, había quien dibujaba los pinches flyers a mano alzada. mano, Después sí. se hacían en mimeógrafo. Sí, los exacto. Después se reproducían Así es, sí, sí. del original. Nos íbamos a alguna imprenta, bueno, ya cuando contábamos con algún Con un apoyo, recurso. un recurso económico. Pero mientras, cuando no, sacábamos copias, el mimeógrafo, Mimeógrafo, era lo más indispensable, era el básico. básico, sí, exacto. Serigrafía. Serigrafía también, entonces era de alguna manera difundir el evento, pegar en las calles, repartir en lugares que sabíamos que había rock. Había rockeros. Ajá, o que iba a llegar gente a... Se volean. Exacto, ajá. Del medio. Sí, exacto. Y iban a preguntar, oye, mira, estoy viendo ese cartelito o ese flyer, me interesa esa banda, quiero ir a ver, escuchar, no sé. Así Entonces era la manera. Así. Y entras tú en esa época de la
de lo que fue las bandas aquí locales, llámese Escape, llámese Blaster, llámese, sí, llega a Cementerio. Sí, sí, Cementerio llega y hace los conciertos, o hacemos los conciertos, también independientemente teníamos que comprar lo que es el equipo, alquilar el equipo, rentar el teatro. El lugar. Por ejemplo, El venue. Hoy le dicen venue. No mames. El teatro del Seguro Social era El Inahud, dentro del seguro eran los básicos, eran los clásicos aquí. También Después el del parque, en el Palenque, Víctor la explanada Sandoval. del Palenque Explanada. también, Víctor Sandoval. ¿Te acuerdas? Bueno, amigo, ahí, ¿te también, acuerdas que perdón. había eventos callejeros? ¿Te acuerdas? Ah, Que- sí, sí, también claro. también Sí, llegamos a callejeros, tocar en así la es. calle. Bueno, Sí. En la España, en Colonia Ojo Colo- Caliente, sí, Las Huertas. Sí, o sea, en algunos Iban- estacionamientos estacionamientos. se tocaban también. Iban bandas no necesariamente de la Pistol Floyd. Es decir, la Pistol Floyd fue un creador, un impulsor de bandas, sí. Pero ellos no crearon las bandas. Las No. bandas se crearon por sí mismas y la Pistol Floyd los impulsó de una u otra forma. Y algunos de los grupos, como mencionas tú, Escape, Cementerio, Herejía, etcétera. Wish Hunter también puede ser, porque solo a Kike Hunter y a pero Rob vale, Hunter. ya. Pero estuvimos participando en la Pistol Floyd. Así En es. sí, en la Pistol Sí, Floyd así es. decíamos, por ejemplo, los miércoles vamos a hacer como una rueda para poder platicar de algún grupo. Vamos a hablar de la biografía de Rolling Stone Así es. o de sus Iron Maiden, discos. de sus discos, sí, de Musicalmente hablando, musicalmente, así es. los miércoles hacíamos eso, algún sábado, algún domingo. Sin pistear, lógico, ¿verdad? No pisteaban. No sí, pisteaban ni fumaban mota en sí, esa no, época. no, güey. claro, Estaban no, bien para nada. chavos, estaban bien tranquilos, güey, no muy mames. pollos, estábamos Qué muy chingados. Bueno, perdón. Era el que más rolaba. Aquí nada más, yo creo, en un paréntesis, teníamos esos lugares, o sea, aparte de, como bien lo dices, mi Carlitos, perdón, teníamos el teatro del CREA en ese Desde la tiempo, Jud, así es. el INADE Los fue Reyes cambiando de Heroles. ajá, exacto, el teatro del IMSS, luego el Víctor El Sandoval. Entonces había espacios, había lugares para llevar a las tocadas. bandas, exacto. Porque realmente en su época Olimpo era el que traía las bandas de fuera, era el que era el contacto, vamos. Sí, era el contacto, tanto él contactaba a las bandas, les hablaba. O sea, eso era pues lo chido, conseguir el teléfono, desde conseguir el teléfono Conseguir era, contacto con ellos. era lo difícil. Así es, porque no era en pinche internet, era No. el telefonazo y Sí. así es. En sí traíamos contactos de grupos de Guadalajara, Ajá. el Twitch, o Por ejemplo, ustedes como Cementerio, cuando llegaban las bandas de fuera de Aguascalientes, de San Luis, los Máquina o de Monterrey o de Guadalajara que Sí. llegaban, a Ay, ustedes bueno. como Cementerio les llegó a tocar con ellos. Sí. En el escenario estuvieron juntos. sí, en sí, Que digas sí, tú, a ver, que digas tú, me tocó tocar con tal pinche banda de cierto nivel. sí, pues es que las bandas de Guadalajara tenían ya buena trayectoria, tenían Pongus. 5, 10, 15 años, ¿va? Y tocaba uno con ellos y aprendía uno a socializar, a poder uno estar entablando conversación con Así el es. público, interactuábamos y también te da tablas para estar tocando, sintiéndote más en familia y haciendo. Pues realmente lo que hacíamos era un hobby, fue un hobby que siempre no era de lucro. No era Porque con fines de Sí, lucro no, para empezar. era de Tampoco era con convivencia. la finalidad de, ay, voy a ganar, voy a ser bien rico siendo músico. Tampoco No, era. no, No, Siempre fue hobby para todas las bandas de esa época, Correcto. siempre fue hobby. Además, hoy día, Exacto. a lo mejor no tanto, pero sí hay bandas que lo hacen de hobby. Muchas bandas son hueseras, ya lo sabemos. Pero en esa época la mayoría era de hobby, era aprender rústicamente, empíricamente. Como se le llama, por el amor al arte. amor al arte. era exacto, tocar. eso Pero era también, lo que iba. pero también podemos mencionar que sí se tocaba, por ejemplo, Cementerio tocábamos cover de Iron Maiden, de Judas, de Ozzy, de Guns, pero después decidimos también incursionar en hacer rolas originales. Originales. Sí, tuvimos sí. más o menos 12 de rolas originales en Cementerio. Después en Plasma tuvimos como unas 8.
Y actualmente... Plasma fue tu segunda banda. En mi segunda banda, sí. Y actualmente veo que los grupos tienen rolas originales, pero hay muchas bandas que van hacia los tributos. A los tributos y a los y covers. yo digo que está bien, pero también es importante que saquen sus propias rolas Originales. Sí, originales. Así es. Bueno, y a lo que iba también ahondando un poco más, pues se traían a las bandas, por ejemplo, del DF, Monterrey, Guadalajara, y de alguna manera pues invitábamos a bandas locales también a abrir, pues ahora sí que abridores del evento. Teloneros. Teloneros, exacto. Entonces era eso, amor al arte, o sea, obviamente pues no iban por algo. Incluso en esa época la convivencia entre las bandas era más familiar, era más unida. Sí, porque hoy día vienen bandas, no voy a mencionar ninguna, pero ya están en un estrellato, un nivel más arriba, ya no son no muy fácilmente se te acercan y te saludan. Es correcto. Y antes no. Antes la convivencia con los Six Beers o con el mismo Transmetal, con los mismos... Ajá, sí. Era diferente. Todos ellos. Era diferente la convivencia con ellos. Los Nex, o sea, precisamente eso. Muchas veces, en casa también del Buen Olimpo, llegaron a quedarse bandas. ¿Por qué? Porque no había, pues obviamente, no teníamos como para, bueno, se van a tal hotel o X. Ya hasta después, un poco más que se fueron buscando apoyos. Pero si recuerdas, en aquellos años, cuando se traían grupos y también venían, pues, la gente que eran fans de ellos mismos, de esos grupos, se les daba posada en las casas de cada uno. Sí, exacto. La posibilidad que teníamos. Sí. ¿Sabes qué? En esta casa se pueden quedar 3, acá 4, acá 2, etcétera. Sí. Y de hecho, también cuando íbamos a otros estados, igual. se daba. Era recíproca como mucha camaradería. Así es. Y aparte, iba la familia a ver los conciertos de los grupos. Ajá. Digo la familia, el papá, la mamá, los hermanos. Y actualmente yo he visto, por ejemplo, con Calafas que lleva a su familia y... Sí, exacto, bueno, ándale, eso era, yo creo. Sí. Mira, por ejemplo, recordando cuando venían bandas de fuera, personajes como Wizard, que en paz descanse también. Wizard en su momento llegó a quedarse en casas de ustedes. Sí, exacto. Sí. Lo llegamos... Obviamente, pues bueno, era el evento y todavía había la pauta. Se quedaba 2, 3 días más, o sea, aprovechaba el tiempo realmente. Y pues era una convivencia sana, total, o sea, yo creo que... La primera vez que vino fue en el 86 y tocó en el Palenque de la feria. Wizard. Venía solista, venía con Luzbel. Con Greñas. Con Greñas, con Raúl. Se quedó con el Che, ahí cerca del Estadio Victoria. Ajá. En su casa, en sí se hizo una cena y convivimos. Y era muy cordial, pues. Y después vino solista. Y era ya medio payasón, ya en un pinche nivel estrellado. En otro nivel, sí, exacto. Pero no vivía tanto con la raza. Sí, quería un y aparte venía enfermo. Quería un piso para él en el Hotel Imperial del centro. Sí. A ver, mira, Ricardo, estamos hablando del 88, 90. Sí. ¿Qué más bandas había, no aquí locales, que ya hablamos de los nacionales? Por ejemplo, ustedes, tú como músico y como aficionado al rock, melómano, ¿qué otras pinches bandas te gustaban a ti en esa época, en 88, 90, por ahí? Mira, primeramente yo empecé a escuchar rock, que me empezó a gustar ya. Enrique Guzmán. Eso no es rock, cabrón. Estás viejito, bueno, pero a los 12 años yo empezaba a escuchar Jimi Hendrix, Janis Joplin, los Doors, Deep Purple, Rolling Stones. Están los pinches Rolling Stones. Pero ya posteriormente vino Ozzy Osbourne, Dio. Ya fue la onda del heavy metal, sí, etcétera. Y también había grupos también. Había muchos grupos underground, como siempre los ha habido. Sí, claro. Pero también había el heavy, el hard rock y luego el speed. Si nos vamos al hard rock, el thrash. Si nos vamos al hard rock, está Warren, está... Fue cuando empezó la onda glam
en Estados Unidos, bueno, Es correcto. el underground en los 88, 80 y tantos. Skid Row. Skid Row, Warren, Motley Crue de Motley Hollywood, Crue, el Poison, Poison. etcétera. Poison. Y ya después, Hoy tenemos bueno, público, por cierto. Ya después venía Slayer, Metallica. Ya Slayer, Metallica, Anthrax, Exodus, Ah, ya fueron de la ándale. época del speed y del trash. Sí. Pero uno se va adaptando porque son buenos músicos. Sí. Y va evolucionando. Aunque sea. El rock es muy amplio en su. Todos los forma de géneros. tocar y su Sí. forma de género. Mira, Oh, yo, vertientes. por ejemplo, el amigo Tri lo conocemos a él de que sus gustos son más enfocados al rock nacional. Llámese, Sí. es lo que le comentaba yo al inicio del programa, porque entonces no se le denominaba rock urbano, ni se le denominaba, era rock nacional, ¿no? Era rock Ah, nacional. Rock nacional, y Sí. entonces Sí. teníamos al Fongus, al Duk Dukes, al Chuck Moll, a pesar Sí, de que cuando son diferentes géneros, el Chuck Moll progresivo, el Duk Dukes rock pesadón, luego ya entró a la banda Bostic, que después se lo Sí, denominó ya- rock urbano. Vino esa oleada La ya oleada como de los rock urbanos. rock urbano, el Tri, todas esas bandas. El Three Souls. Ya, Three Souls. Bueno, Y por eso le dicen al amigo Tri el Tri, Amigo Tri. porque es el amigo Tri Souls. de ahí venimos. De ahí viene su apodo de nace, amigo Tri. Exacto. Sí. Una historia ahí chida, pero sí, yo creo eso fue. Ya después, me acuerdo muy bien, en aquellos tiempos en el DF, extinto, ¿verdad? Ahora ahora Ciudad de CDMX, México. Es correcto. carteles maratónicos donde te metían o sea, había de todo. De todo. Punk, Punk, Masacre urbano. 68. Sí, No sé si ya existe Specimen, ¿desde cuándo sea Specimen? sí, Bueno, ya es venía, una banda ya de- sí, de- también antañerona. Y había de todo, Next, metal, o sea, entonces el enfoque ahí era pues a convocar a toda la banda que fuera, que hubiera concurrencia para de alguna manera pues bueno, decir, ok, está jalando ese grupo o ese otro, hay gustos diferentes, Sí. etcétera. Pero Sí. al final era convivir, ¿no? Sí. O sea, convivir. Pero si estás de acuerdo conmigo, estos años de los 80s, 90s, no fue todo color de rosa. Ya, hubo bastante. La represión, claro, era claro, mucho la claro. represión Eran del las gobierno, racias, cabrón. era hacer marchas rockeras. Sí, Si recuerdas, sí, llegamos nos íbamos a hacer, a Dolores Hidalgo, nos íbamos a Guanajuato, a Guanajuato, nos íbamos a Guadalajara, México, Guadalajara, ahí sí. en el Chopo. Aquí mismo, inclusive, aquí aquí mismo mismo, también- llegamos a hacer marchas. Sí. Y entonces, pero eran marchas Pacíficas. pero que terminábamos en un hoyo funky, en un salón, en un estacionamiento, tocando rock. algunos grupos de rock para finalizar, pero siempre era con esa finalidad de que abrieran que hubieran espacios se abrieran, para no, hubiera manifestarse el rock. espacios, sí, claro. y sí, algunas autoridades sí nos dieron Mira, yo le echaron la mano, pero el que fue- mencionabas hace fue rato, el especial. gobernador que ya falleció, sí, el gobernador él dio muchos Barberena Vega, sí nos- permisos Ok. para que el rock aquí en Aguascalientes aventajara un poco. es correcto. ¿sí? Sí, claro. Yo creo que, pues de hecho también a él creo una vez, recordando, hubo ahí como una discrepancia y sí nos manifestamos como 2 o 3 veces en marchas masivas, o sea, sí apoyaba a la banda. Al final, como dice el buen amigo Cri, al final era ir al evento, apoyar, pero a la vez ir a escuchar una banda, o sea, sabíamos que iba a haber... Al final iba a haber rock. Iba a haber rock, Sí, exacto. Fuera, pues, bandas locales, la mayoría, y con su música original, o sea, era lo que o sea, se hacía en ese momento. Que por lo regular en esas bandas, en esas tocadas se tocaba Excalibur. Es correcto. Pinche Excalibur. Gustavo. Excalibur, sí, Era infaltable esos cabrones. Saludos, sí. Saludos al buen Gustavo. Al buen Gus. Lalo. Lalo Valtier. Lalo Valtier. A Raúl. A baterista. Raúl. Entonces, Bueno, Baltar. todo eso dio muy buen sabor de boca porque se unía más la raza, a los conciertos apoyaba. Exacto. Siempre con el hobby,
al 100%, pero los gastos siempre se recuperaban, aunque quedábamos tablas. Tablas. Era confortable. Era pues. lo que comentaba hace rato, no era lucrativo, pero sí era para, oye, mínimo solventar los gastos Sí, básicos. es que cuando tocas La renta de sonido, ¿no? para ti y para tus cuates o para toda la gente que nos acompañaba, o sea, salías contento de que había salido pues bien, con algunos detallitos, pero Sí, no había claro, problema. nunca faltaba. Y luego pero- más adelante traen a Ángeles del Infierno. correcto. Llegan bandas ya no nacionales, Sí, ya ya. hablamos de bandas a nivel Ángeles del Infierno. internacional. Por internacional, así claro, es. claro. ¿Y quién les abrió? Yo tengo por ahí un recuerdo le abrió War Machine, cuando War Machine sí. tocaba el Chango y Frank Uribe. Sí. Ahí tocaban, correcto. el evento fue ahí en el Salón Cipreses. Sí. Sí, Pinches Ángeles del Infierno. bueno, sí, de hecho, pues las primeras veces, digamos que, pues Ángeles sí llegó allá como en el 88, La primera vez. la primera vez a Ciudad de México, nosotros fuimos, algunos de la banda. ¿En el Panta? ¿Dónde chingados fue? Sí, en la Arena Atlanta. Arena. Entonces, ya de ahí vieron que realmente pues había un público cautivo, estaba ahí. Entonces ya se empezaron a mover en plazas de otros estados. Y ya fue cuando lo trajeron para acá. Estuvo... Ya tocó el tema del amigo Trim. Llega a Ciudad de México, Tlalnepantla en la madre. ¡Pum! Viene Sepultura. ¿Ah? Sepultura, sí. Viene Sepultura también sí. cuando... 89, 89. No sé si viene en la gira del disco de la esquizofrenia o en el... Esquizofrenia, Creo que sí, sí. creo que sí viene en esa Sí, gira. creo que... Que se hizo el balneario Tlalnepantla famoso porque venían bandas. Llegó a venir Testament, llegó a venir Sepultura, Sí. ¿verdad? Sí, yo creo, pues ahí le dio gran apertura a esa arena, digamos la Arena Atlanta. Era Tlane. Entonces, pues pasaron todas las bandas en ese momento, pues subterráneas de alguna manera, pero ya ¿Ya las eran underground? ya exacto. Pero para entonces ya esas bandas ya eran famosas. ¿sí? Ah, ya sí, era, sí, sí. exactamente, Ya eran era lo famosas que vivía, un muchas bandas. Creator, un pues, Sepultura, el mismo. Que de hecho, primero llegaron esas bandas underground aquí a México, que las bandas que ya estaban establecidas, digámoslo así, ya con un cierto nivel, un tipo Metallica, un Bon Jovi o una de esas bandas, no llegaron en su momento bien. Ah, es Primero fue la entrada de las pinches bandas underground. Sí, claro. Exacto, sí. Era la apertura ahí en el... ¿Cómo se llamaba también? ¿Te acuerdas? El Deportivo López Mateos. López también. Mateos, la Arena López Mateos. López Mateos. Que también en su momento iba a venir Black Sabbath. ¿Te acuerdas de esa Sí, mamada? Que pero- lo cambió tanto en Leo como en San Luis. pues, canceló. sí, pues todo el clérigo de las monjas y dijeron Bueno, fue bueno. sí, no, pero ellos no. sí. Así es. Es A que ver. sí, bueno, a mí me tocó viajar, irme en autobús de línea normal. Entonces viajamos a ¿Y lo San pinche Luis. Marquitours qué? Bueno, en ese No existía Marquitours. no había el contacto, no sé qué pasó. Pero bueno, entonces nos fuimos en autobús y pues íbamos 2, 3, ¿no? Acá entre toda la banda que iba para allá. Pero sí venía llegando gente, lo vimos ahí en la misma central al llegar. Obvio, se veían más desmadrosos. Te veían de negro, pelo largo. Sí, Ya ni te bajes, exactamente. cabrón. sí. Regrésate, güey. Sí, así como llegaba el autobús, no, A ¿saben qué? regresarlos. Van de regreso, pero era raza, pues obvio, de todas partes, llegaron. Ciudad de México, Sí, de varios Querétaro, estados de todos lados. Así es. Íbamos llegando, muchos sí alcanzamos a quedarnos, de alguna manera pues seguía latente ahí la pulsada, ¿no? Ah, sí se va a hacer, no, que sí, no, que siempre no, que ya está el estadio, porque iba a ser en el estadio. ¿Estás en el estadio? Y al final, Nada, de hecho también ahí se hizo unas marchas en protesta contra... Era un comité de las señoras del gobernador y demás. de padres de familia. Fueron, sí, las que se opusieron y cancelaron. Pero ya estaba la banda, estaba el equipo, estaba Estamos todo. hablando que ese fue que en el 80 y
80 y... No, 80 menos, mira, Kiri. No, Como en el 84, 85, cabrón. Por ahí, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. 86, Cuando por ahí. mucho 86. No sé qué alineación traía Black Sabbath en esa época. Si venía Bueno, Tony Martin, porque no venía, ya Ozzy Osbourne no venía. No. Dio, no Todavía me acuerdo, no. creo- Dio, no me acuerdo si venía Dio con ellos. No, No, te digo. Pero tampoco. creo que- ya venía Tony Martin en la Sí. gira del Headless Cross, alguna mamada Sí. así, ¿no? Sí, Ahora ya metimos a pinche Black Sabbath. El mejor bueno, Black Sabbath. nos va llevando. El El mejor. mejor Black Sabbath para ti es decir, con Ozzy, con Dio, con Tony Martin. Porque han habido un chingo de músicos alrededor en el... Para mí, Black Sabbath como músicos, pues son los músicos Los cuatro originales. originales. Pero como vocalista, para mí, Dio. Dio, Es para mí el mejor Black. el mejor vocalista de Black Sí, Sabbath. claro, porque lo hacía con esa gallardía, con esa voz. Pues, Y Ozzy también hacía su rollo, pero era como más show, como que él quería... Acaparar la victoria. acaparar o Sí, traer sí. toda la imagen. Ajá. Yo creo. No sé si estás de acuerdo. No, yo Sí. también, sí, totalmente. Yo creo, me quedo con Ozzy. Gabriel Eduardo también está de acuerdo. Gabriel Eduardo. Yo sabré. Miguel Kerry. Ozzy, Saludos Kerry. al público conocedor. Dijo. Sí. Ah, Era- sí. es correcto. Es correcto. Y luego viene después Iron Maiden cuando viene la gira del Fear of the Dark. La Sí. primera vez que viene Iron Maiden a México. Correcto. Van primero a Guadalajara y luego van a Ciudad de México. Fuiste a verlos. Sí, fue Yo fui a la Ciudad de México al Palacio de los Deportes. correcto ahí. No recuerdo quién le abrió en esa ocasión, pero según me platican, en Guadalajara les abrió Coda, ¿no? Oh, Rostros Ocultos. Rostros cabrón. Rostros ocultos, sí. Y sí. pinche rechifla. No, fue la rechifla. Se llevaron todo. Se llevaron la noche ellos. Se llevaron la noche. Pero de montadas de madre. Y luego, o sea, yo estuve ahí también. Estuve ahí, Guadalajara? pero sí, en Guadalajara. Ya no alcanzamos a entrar, entonces nos quedamos sobre la... Era La avenida. ¿La avenida? La avenida. Pero de ahí todavía la raza agarraba piedra, lo que fuera, o sea, lanzándolo a quien le cayera, obviamente. Pero no era porque haya sido Rostros Ocultos, sino que era un foro género que No, no totalmente contrario, por así contrario. decirlo. metieran a no sé, a un Raxas, a un Un Ramsés. Sí, o sea, Ramsés. No sé si existía Ramsés en esa época. Sí, no, ya, Sí, ya Ramsés, sí, existía. ya. Haya sido otra cosa, ¿verdad? Sí, Pero exacto, un trans, un normalmente Nex, o alguien de ahí de Guadalajara. se decía que Alguien ahí de que Guadalajara. pagaban, ¿verdad? Sí. Pagaban los grupos Para para poder poder tocar. tocar ahí con el grupo para darse a Para conocer, elevarse. ¿verdad? Pero pues estaba mal para mí. Sí. Pero fue una locura al final. Bueno, el show del Maiden, no, fue chingón. Y hoy Maiden no vale madre. Me van a partir la madre todos. No le hace. La neta, los discos conceptuales que sacó Maiden, el japonés y el de América Latina, la neta a mí no me gustaron, para nada me gustaron. No sé si te gustaron. Mira, Iron Maiden, para mí, es como Judas, que ha sacado algunos discos que no han gustado, pero Iron Maiden también ha tenido sus Altibajos, por así decirlo, en cuanto a- bemoles. ¿Cómo se puede decir? Como experimentado El primer- para Experimento. musicalizar Yes. o meterse en algunos temas como más de culto, o cómo podría decirlo. Mira, se meten a las culturas, pues, a Sí, sí. culturas, Ah, por ok. ejemplo, Lo que digo, en a Egipto, la japonesa y a la hasta- aquí América hasta Latina, aquí, las en México también. culturas prehispánicas. ándale, Que fueron los discos que a mí no me gustaron. Ay, ok. Y a mucha gente no le gustó. De hecho, cuando saca Iron Maiden la gira de ambas giras, a la gente no le gusta y mejor Iron Maiden dice, pues voy a sacar la gira del pinche Power Slave, la gira de... Pues decirles, no, es lo que van a venir ahora en octubre. Sí. ¿Por qué? Porque la neta a la gente no les gustó esa madre, ni a mí. Pinche Maiden no. Sí me gusta el Bueno. Maiden, cabrones, pero ¿Verdad? no Pues esos sí. discos. De hecho, no sé si fue error, porque no lo veo como un error. Cuando Iron Maiden ya tiene 3 guitarristas, para mí se empieza a hacerse un pochino más melódico,
Este güey darle chance a este güey un solo, a este güey otro solo, una canción de En una 6, 7 canción, minutos, 8 minutos para que todos participen, güey. Sí, al final- rolas muy tediosas. Todos aporten. Ya entra un poco más al concepto progresivo. Sí, porque los dos guitarristas son guitarra líder. Entonces por ahí tuvo que haber una plática muy extensa para que pudiera encajar y para que pudieran Integrar. porque había mucha popularidad con Harris para tener a ese guitarrista, ¿va? Así es. Ahora, Después ya invitaron a Pero regresa, es Dave Murray, Adrian Smith son los Sí, básicos. es correcto. Uno de ellos sale, no sé quién de los dos, entra otro cabrón, Jenny Gears. El otro cabrón regresa, pero ya Jenny ya no sale. Bueno, tengo aquí a los 3 cabrones, pero ¿qué chingados les voy a poner a hacer? Pues sí, toquen un solo, güey. Y no, se me No, hizo ya pero, muy tedioso, güey, pinche una parte, Maiden, ya no. exacto, sí. Aunque tocando los primeros, no sé, 6 discos, se escucha muy bien con los 2 guitarristas, ¿verdad? Ah, no, claro, mira, el otro día estábamos comentando en ese aspecto de una banda de heavy metal o de rock pesado, cualquier banda es buena con 2 guitarristas, cabrón. Le das un chingo de potencial, ¿sí? El melódico, el solista, y luego ambos tocan lo mismo, pero con diferente tono. Está chido, güey, pero ya cuando tienes 3 guitarras de animales, güey. Cuando tienes uno solo, es un poco difícil, tú como músico lo debes de saber. Tienes un solo guitarrista y, puta, güey, no te das abasto a llegar al máximo en lo que tú quieres, porque nada más tienes una guitarra. Tiene que ser un guitarrista virtuoso, que Ajá. toque a 2 guitarras o hasta 3 guitarras. Hablas de en un virtuosos. solo, sí. El otro día platicábamos de guitarristas de los top. De los top, Ingrid Malmsteen. es correcto. A mí no me gusta ese güey, ¿eh? Bueno, ¿te gusta? Sí, claro. A mí no. A mí Bueno, es muy tedioso, güey, lo mismo. Y él es muy ególatra, muy egocéntrico de él quiere hacer todo. La última vez que vino Sí. aquí a México, Ah, él tocaba teclado, tocaba batería, tocaba el bajo, tocaba y cantaba. Espérate, perro. Dale chance. No, es. bueno, sí. Bueno, tocó- A tal grado no, pero el güey sí Le era. tocó Megatón. Bueno, es su grado de virtuosidad, no, es muy virtuosidad, egocéntrico. ¿no? El güey quiere ser nada Ok. más él. Pero, Ah. pues, Fue- por ejemplo, si escuchas a alguien más, sino a Tony McAlpine o a Steve A Tony Vai, McAlpine. Wow. Tony McAlpine es un morenito, ¿no? Tenía su banda sí, él, como sí. Tony McAlpine, Ajá. tocaba en otra banda, ¿no? correcto. Ah, sí, No, no, Estamos, también. estamos hablando los finales de los 90, principios de los 90, Tony Correcto. McAlpine. Sí, sí. Bueno, ya falleció, no estoy seguro No, si falleció. Sigue ahí en el Y rock. entonces, cada guitarrista virtuoso de lo que estamos hablando, o sea, a mí sí me gustan, aunque como mencionas, Ingrid Malmsteen, muchas rolas se parecen mucho a como Es mucho lo riff. mismo. es lo mismo. Se puede. Es lo mismo. se En puede- cambio, escuchas a Steve Vai, esos discos de solista, lógico, y sí tiene más variedad en cuanto a la composición musical y en cuanto a cuando él entra con su solo de guitarra, un poco difícil le caen así, son diferentes los pinches solos de guitarra. Escuchas a un Satriani también, totalmente diferente. Ellos le dan la oportunidad también a sus otros músicos, a que está cantando, y les dan la oportunidad de también. Aquí están, cabrón. En sí, cuando y Malmsteen, ¿no? escuchas el concierto que hicieron de los 4 grandes, El 4G. o sea, Ah, lo de- ahí se ve, o sea, cómo interpretan y quién quiere sobresalir, Sobresalir. pero como muy forzado. Ujú. Pero para mí los 4 son buenos, pero también tienen Sus pro y contra, dicen. Sí, Pro y correcto. contra. Igual. El amigo Tri. Así es. ¿Sols o qué? Todo bien, ¿no? O el Tri como solita ya solo. Sí, más bien ya, sí. Vamos con el amigo Tri porque le gusta el rock nacional, Correcto. cabrón. Sí. El rock Venga, urbano, el rock venga, nacional. rock urbano. El Tri. rock hecho el en Tri casa. es el rock hecho en casa. ¿El Tri es el icónico de aquí de México? ¿Para ti? Obviamente no, o sea, sí hay bandas, sí hubo. El Tex-Tex, Tex-Tex, muy buena banda, excelente banda, yo creo que. los Duk Los Duks. Botellitas. Pinche botellita. Los Botellitas, o sea, yo creo que cada banda, cada grupo que hemos mencionado ahorita, dentro de
lo que tocan y todo le han Han aportado algo a la aportado, música aquí en México. Exactamente, sí, ya sea pues Pinche cometa, salte. los Botellitas con su Guacarrock, entonces. La venganza del hijo del Guacarrock. Exacto, entonces. Sí. Sí. En Tri, en su inicio, era el Tri Soul. Sí, Sí, es correcto. Sí, Tri Soul is my Estaba mind. Charlie en la Charlie batería. Charlie Octoguer. Para mí ahí era un buen rock. Era un rock blues, ¿verdad? Rocky Blues. Sí, rock y blues. Y en sí ellos son muy amantes y precisamente Alejandro Lora tenía el logotipo casi similar al de Rolling Stone. ¿verdad? Sí, exacto, es correcto. Él le gustaba mucho ese tipo de rock blues, y cuando se llamaban Three Souls in My Mind, para mí fue lo mejor, ¿va? Lo mejor que hicieron ellos. Claro. Que hicieron ellos. En sí, yo los fui a ver en el 81, a ellos cuando andaban en esa alineación a León. No, pues era una chulada, ¿verdad? Sí, mira. Después se empezaron a bajar de calidad y hacer las rolas como más parecida una a la otra. Hasta ahorita en sí, para mí no me gusta ya. Bueno, sí, obviamente, perdón, obviamente en ese tiempo, pues el Alex sí escuchó mucha música, sí sabía, o sea, y copió muchas cosas. Al final. Sí, hay muchos riffs en las canciones de Three Souls que son de canciones gabachas, de otras bandas americanas. Inclusive cuando empezaron, cantaban en inglés, o sea, algo que pues decías, bueno, está bien, pero oye, estamos en México, entonces pues transmítenos el mensaje o lo que quieras decir en español, o sea, para entenderlo. Obviamente pues muchos no sabíamos, no entendíamos más nada de inglés. Yo la primera vez que vi al Three Souls también era como en el 83, 84. Aquí en Aguascalientes. No, todavía ya en Ciudad de México. México. Ajá. Entonces, sí, para mí fue, wow, un rompeaguas totalmente. Dije, no, pues de aquí soy. Pero pues obvio, estaba chavo, no había escuchado más nada. Y hasta que conforme fui adentrándome, conociendo a personajes y a mucha gente relacionada con el rock. Oye, no, escucha mejor esta banda, mira, y ese otro. Entonces, ya de ahí me fui empapando de toda esa gama de grupos que había. Entonces sí puedo decir que se perdió en algún momento, sí fue de protesta, sí manejaba a la banda, sí había una propuesta de rechazo al gobierno y todo. Eso sí es cierto. Por parte del Alex y la banda. Pero al final todo lo que gritó y dijo, vociferó, cayó en eso. O sea, oye, pues ¿dónde tiene la congruencia? ¿Dónde está la congruencia? Dicen que se vendió. Exactamente, sí. Y de hecho, por ejemplo, tocó el tema de la música de protesta. Sí. Hablamos, por ejemplo, ¿qué tipo de letras aventaba Three Souls in My Mind de protesta, en protesta contra el gobierno, que realmente no son muchas? No, eran vivencias de... Sí, vivencia del barrio, de mi chica me dejó, ya vi ahí las chicas en la calle, etcétera, ¿no? Sí, me robaron en el auto. Ajá, cosas así. Solamente va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Eso ya, sí. Entonces, ya cuando viene ahora sí la crítica, el tirarle al gobierno, sí, se sentó. Ajá, exactamente. Se sentó y luego se fue el güey a grabar con Televisa, con TV Azteca, con todo ese pinche pedo. Sí. Es cuando decimos que se vendió. Exactamente. Bueno, estamos a punto de terminar el programa. Se pasó la plática muy amena, muy a todo el pinche pedo, pero estuvo buena la plática. ¿No? ¿Qué nos queda como que digas tú? Por último, quiero un aporte de algo, lo que te haya gustado, lo que te hayas querido platicar algo, y pues mínimo un minuto, mi Ricardo. Bueno, pues mira, en tu podcast, la primera vez que lo vi fue con el Chango. El episodio 1 de la primera temporada. El Chango Blackmore. Y saludos, patrón. Se me hizo muy bueno que tuvieras la iniciativa de tomarte tu tiempo y
invitar a gente de aquí local para Sí. poder pues que se explaye y conocer el movimiento de rock. Sí. Sí, y es lo que me ha gustado, ¿ah? Ajá. Y realmente ahorita que Ahorita fue nos tu acabas de invitar. oportunidad, porque también tú comentaste cosas de esa época, de lo que tú viviste en la época con Cementerio, que viviste aquí en Aguascalientes y todo. Cementerio, Entonces, exacto, sí. sí. ya el Chango nos dio su punto de vista cuando estaba él Con- con War Machine y cuando estuvo aquí, cuando en la época de Pistol Floyd y todo. Sí. Y Sí, pues ya es qué bueno que viniste a dar también tu punto de vista, tus vivencias, parte de tus vivencias que nos aportaste. Correcto, porque ahorita Hay mucho platicando- tema, hay mucha tela donde cortar. Sí. Esto no Sí, se va a no, acabar. platicando ahorita antes de iniciar en el pre. en el pre, realmente el rock nos ha unido como amigos, Eso sí es cierto, ¿eh? como si no nos vemos muy frecuente, cuando nos vemos es como Bueno, con mucho gusto, ayer, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Somos muy, Eh, Hubo mucha camaradería en Es esa correcto, época. sí. Que me encontré. Tú, Ricardo. Hoy día, no sé si está en las bandas. Bandas me refiero a grupos juveniles o los chavos que les gusta cierta música, cierta banda. A mí me gusta Jet Mentor, me gusta tal banda, me gusta tal banda. Dije Jet Mentor por decir a alguien. Como que ya son los clásicos, los chavos, de que me gusta fulano y este no. Me gusta este fulano y este no. Y va a tocar fulano y sí voy, pero si toca tal, no voy. Entonces, el otro día comentaba alguien de que hay que apoyar las bandas y todo. Sí, Siempre lo dicen de adentro hacia Sí. afuera nada más. de dientes Pero para de afuera. dientes para afuera, como luego decimos. Exacto, ellos. Nunca realmente ha habido un apoyo a las bandas total porque tú vas a un evento y estás solo, cabrón. Sí, Y el apoyo a las bandas es desde ahí. Desde que va a tocar, ahí vamos. Mira, por ejemplo, nuestro camarógrafo oficial tiene su banda de rock, sí. el Borre. Saludos. Saludos. Y hay que escucharlo, ¿eh? Claro. Hay que escucharlo. Entonces ya hay que apoyarlos y todo. Claro, exacto. Y lo que el Borre, a ver, debe de aprender con lo que platicábamos ahorita. Sí, cabrón, échate tus covers y la madre trata de componer original. Y Las bandas de antaño, perdón, Ricardo. Sí. Las bandas de antaño, eso eran. Es decir, eran de 10 canciones que tocaban, 4 o 5 eran 6, 7 originales. Sí, sí, sí. ¿Cómo se Sí, o en lo que aprendías también, o sea, pues obvio era copiar algo, ¿no? Sacar, perdón. Se siente uno bien porque es algo que lo está haciendo de nosotros. Así es. Amigo Tri, por último. Ok, no, pues sí se quedan muchas cosas ahora sí que En el tablero. en el tablero, en el tintero, exacto. Tintero, Acá correcto. el término de impresor. Pero yo creo, sí, ahí buscan, ¿verdad? No, yo creo que pues vivimos de alguna manera en la banda, hicimos lo que para muchos en ese tiempo era pues difícil. Entonces llegamos a tocar, tuvimos instrumentos, invitamos a grupos a tocar. Entonces eso fue, yo creo, una esencia fregona de hacer lo que queríamos en ese momento, de invitar a bandas, conocer otros géneros de música, igual dentro del rock, ¿verdad? Pero invitar a esas bandas que vinieran acá a tocar y que demostraran su arte, eso pues yo creo fue genial. Entonces pues no queda más que agradecerte. No, gracias que habías venido. Sigue, Y yo luego- creo, Luego sigue otra segunda parte con ustedes. otra, exacto. otro estamos- episodio. Sí, claro, con gusto. Gracias, para Sí. ponernos las pilas. ¿no? Así Sí, es. sí, hay mucha No, yo historia. creo que estuvo bien la plática y lo que nos platicaron ustedes, al que nos vean en el programa, para que aprendan cómo se vivía aquí en Aguascalientes en esa época, en el entorno musical, las bandas, quiénes estaban, cómo se dispersaba la gente, Se movía. qué había en para- torno a... ¿sí? Sí, simplemente para pues organizar, conseguir un lugar, si era el batallarle, si era pues andar ahí, entrevistarte, llegamos inclusive a ir hasta con la presidencia, o sea, buscando lugares para que Por hubiera... presidencia es Carlos Salinas de Gortari, no el presidente municipal. Ah, no, sí. Bueno, Cabrón, que estuvo a contando los con el fines, pinche ¿cómo Salinas. que sí, habla A directo huevo. con este cabrón. Sí, sí, sí. Entonces, pero aquí también llegamos a hablar con el gobernador en aquel tiempo, presidencia municipal,
precisamente eso, buscando, sí nos veían, "Ay, El eso apoyo. fue", sí, Así es. pero buscando el apoyo, los lugares, todo lo que pudiéramos ofrecerle a bandas que obviamente traíamos y que era para que se quedaran, tuvieran de alguna manera una remuneración, algo por Así sus, es. pues gastos, Lo, viáticos, lo que etcétera. muchas veces decimos, Entonces, a los músicos se les rompen las pinches cuerdas, tienes que comprar guitarras, tienes que Correcto. comprar baterías, Sí, tienes que comprar exactamente, platillos, o sea, no es gratis, nada es gratis, los parches, todo el pedo. micros, no, todo eso, Así cables es, todo. simplemente. Entonces, todo eso tratábamos de apoyar y yo creo lo hicimos y pues fue genial. Así es. Bueno, pues gracias Ricardo Lacerda, No, al contrario, El Tri. gracias por la invitación. Juanito Martínez, el amigo Ya. Tri, muchas No, gracias pues, por haber gracias. venido al Gracias, primer mijo. programa de la segunda temporada de Esto Acabado Rock. Gracias al público que vino. ¡Bravo! Bravo. Y Ah. no queda más que despedirnos y ven el programa. Saludos a Cristian donde quiera que esté. Nos vemos luego. Hasta luego, banda. Bye.